tenemos en la mesa, a mi derecha, al doctor don Pedro Rivas Nieto y a mi izquierda el doctor don Pablo Rey García. El doctor don Pedro Rivas Nieto es profesor de la Universidad Loyola Andalucía y el doctor Pablo Rey García es de la Pontificia de Salamanca, la Ponti, como popularmente y cariñosamente denominamos. En el caso de los dos, pues tienen una dilatadísima, no solo experiencia, sino impronta. El doctor Pedro Rivas es doctor en Ciencias de la Información, máster en Relaciones Internacionales, ha sido profesor durante 15 años en la Pontificia de Salamanca, vicedecano en aquella universidad de los posgrados y de tercer ciclo. Actualmente está en el grado de Relaciones Internacionales y en el de Comunicación y es vicedecano de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola Andalucía. Además, profesor en distintos posgrados, visitante en distintas universidades en los continentes más opuestos desde un punto de vista geográfico, viajante, hombre físicamente muy preparado, se le nota, podía estar perfectamente en el GRS, lo digo sin ambaje, es cierto. Ayer presentaba yo algún tipo duro, son dos tipos duros del segmento civil, son nuestra avanzadilla, son los adelantados en lugares de conflicto. Ahora presento a mi buen amigo Pablo. Realmente ellos todos los veranos pues se van al lugar de conflicto y hacen un trabajo de campo. Y aunque queda bien decir, no, nosotros no nos arriesgamos, no pasa nada, la realidad es que sí, claro que sí. Y para más, las temáticas en las que trabajan, terrorismo, les lleva a lugares de conflicto teóricamente no declarados. Lo mismo están en donde os pillé el año pasado, en el Líbano, ¿sí? Pero ellos van a Colombia, van a estos países donde aparentemente no hay una situación declarada, aparentemente, y sin embargo ellos se la juegan. También presentar al doctor don Pablo Rey García, que es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Ciencias Sociales y de la Información, máster en Relaciones Internacionales. Lleva ya, me parece, 16 años en la universidad. La última vez te apunté 14, pero el tiempo pasa inexorablemente. Y es vicedecano de Ordenación Académica en aquella. Es profesor del grado de Comunicación en esta universidad. Ha cursado estancias en distintas instituciones universitarias, la Universidad Católica de Lovaina, la Hebrea de Jerusalén, en Dayton también, en Estados Unidos, y es igualmente autor de distintas publicaciones, igual que el profesor Pedro Rivas. Insisto en lo de tipos duros, porque es la realidad. Su intervención, que en este caso me dice el doctor don Pablo Rey que la expondrá don Pedro Rivas, va con el tema redes intercontinentales de terrorismo. Voy a intervenir brevemente en mi ponencia, diré los puntos fundamentales y les dejaré a ellos tiempo suficiente para que haya un poco de más extensión. Verán, ese es el tema: geopolítica, ciberenfrentamiento y potencias junto con daños. Esto es muy largo, esto es larguísimo. Entonces yo me voy a centrar en algunas de las diapositivas.
Bueno, tal vez ahí no se vea demasiado bien, pero yo se lo desbrozo. Con todo lo que estamos viendo, en prospectiva estamos trabajando con matrices que nos llevan a todo ese contenido teórico, trasladarlo a aspectos prácticos. Es difícil hablar de países, porque no tengan ustedes la menor duda que en el momento en que CICE publique esto, los tenemos a la cola, hablando en términos de aviación, los tenemos a la cola y ciertamente hemos tenido algunos problemas. Primero, los factores que se detectan dentro del ciberriesgo, de la ciberamenaza. Segundo, cómo se pueden materializar. Sabemos ya las fórmulas que están empleando algunos de estos países. Hablamos de ciberpotencia, hablamos de potencia cibernéticas medias y hablamos de que en términos muy generales hay países que no tienen casi estructura. No quiero definirlo como estado fallido, pero sin lugar a dudas tienen una serie de hackers contratados. Yo cuando me hablan del hacker ético tengo serias dudas al respecto. Personalmente no creo en ello. No creo en ello y además considero que es lo digo abiertamente, considero que es un gran error que haya grandes empresas, incluso multinacionales, que contraten a hipotéticos hackers, bajo mi punto de vista, sin haber hecho un análisis vital de todo el recorrido. Lo que no vale es definirme como un potencial delincuente y después decir, bueno, como estoy tan preparado, ahora me contratáis con un sueldo. Esto no. O sea, en seguridad, para habilitar algo o alguien no puede tener la más mínima mácula, porque si tiene la más mínima mácula no sirve. Sabemos que son puntos de debilidad por los cuales pueden penetrar, pueden atacar otros. En tercer lugar, la catalogación del riesgo en inteligencia. Cuando estamos cribando, pues solemos ver credibilidad, fiabilidad y estamos dando grados. Esto los alumnos del máster de ciberseguridad y ciberdefensa de CICE lo tienen muy claro. Esos materiales los estuve haciendo durante tiempo y es el resultado de muchos años de experimentación. Bueno, del 1 al 10, pues podríamos poner otra escala. ¿Qué países o qué organizaciones pueden materializarlo? Hombre, está clarísimo, pero no los podemos decir, porque mañana, insisto, los tendríamos a la cola. ¿Qué países o qué organizaciones cuentan con mayor grado de probabilidad en esto que no queremos? Una cosa es que los veamos, aquí sí podemos decir Rusia, China, podemos decirlo en general, pero ¿qué países tienen un grado de probabilidad de delinquir, lo digo claramente, de delinquir y de ser potenciales atacantes? Pensemos que ya no estamos hablando únicamente de una delincuencia centrada en la extracción de datos en abstracto. El doctor González Prida, bueno, no ha entrado en eso, yo tampoco voy a entrar, pero cuando estamos tratando de comunicaciones, las comunicaciones, aunque creamos que son seguras, no siempre lo son. Y aquí tenemos a nuestros delegados de defensa, salas de comunicaciones tipo A, un blindaje hermético, en fin, no vamos a abundar en ello. Yo les recomiendo a quienes hablan de la facilidad de comunicación que penetren en ese mundo para ver que todo es vulnerable, absolutamente todo, y tenemos que poner los medios. ¿Qué tipo de conflictos se pueden generar? Y las consecuencias de esos conflictos. Entonces estamos trabajando con estas matrices
y con métodos de análisis. Ahí tienen ustedes un título, bueno, un autor, Euer, que tiene publicado, se lo recomiendo a los aspirantes a analistas, tiene publicado un pequeño manual, digo pequeño porque hay 50 tipologías, pero podía haber 500, y faltan algunas importantes. No voy a detectarles aquí ahora cuáles. Es un manual que proviene del mundo de los analistas de la CIA. Cuando estamos formando analistas, pues les recomendamos ese tipo de materiales. Nosotros llegamos mucho más lejos, porque aplicamos modelos y métodos que provienen de la psicología y de la pedagogía, mucho más allá de lo que están haciendo los norteamericanos. Entonces aplicamos el currículum en espiral de Brunner, los mapas mentales en un sentido muy amplio, todo eso al ámbito de la ciberdelincuencia. Yo le llamo a las cosas por su nombre. Nos vamos a otra de las transparencias. En esta diapositiva lo que estamos reflejando son los países, los estados o las coaliciones. A veces hablamos de un país y no es ese país, es alguien próximo, un estado próximo, una organización próxima que está produciendo ciberataques o que está en esa red. Las empresas, ¿qué empresas pueden ser atacantes o atacadas? Se trató ayer de la temática de la ciberseguridad desde un punto de vista teórico. Y se habló de los operadores, se habló de la obligación que tienen de declarar. Yo les digo a ustedes una cosa, una parte enorme, sin especificar la cuantificación, no se declara, de los ataques, de las intrusiones. A mí me lo decía un consejero de un banco nacional de un país, no muy lejano, que ellos son conscientes del riesgo reputacional y en el momento en que se declare una intrusión, un ataque, también se está declarando una vulnerabilidad y al declararla están cumpliendo con la ley, pero están bajando demasiados activos. Imagínense ustedes una empresa que esté en el IBEX, el caso español, o en otros índices de otros países. Los operadores críticos, en teoría, declaran, en la práctica está por ver. Deberíamos, y esto es una asignatura pendiente, al menos en España, en otros países no, incluir en el ámbito de operadores críticos un espectro más extenso. Ahí perdemos mucho, porque hemos diseñado un modelo para nuestra Estrategia Nacional de Seguridad de operadores críticos y no nos damos cuenta que ahora mismo operadores próximos a lo crítico o a los críticos son muchos más. ¿Qué necesitaríamos? Sin lugar a dudas, más cibervigilantes, más lo que se hablaba ayer de ese ejército de ciberseguridad. Y saber también que uno de los pilares de las víctimas son las universidades, los centros de investigación, donde se producen patentes. Todo esto, sin lugar a dudas, pues nos está diseñando un sistema que, nos vamos a otra. Bien, aquí la matriz nos habla de países considerados como ciberpotencia, por qué, qué recursos tienen, qué intereses persiguen y qué acciones, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos a esta y lo tienen ustedes ahí a la izquierda, se han
dibujado los que es imposible obviar: China, Estados Unidos, Israel, Unión Europea, Rusia, por supuesto está ahí el primero de todos. Insisto en lo de Israel porque, aunque algunas veces desde instancias oficiales españolas, bueno, Israel no es nada, claro que es, por supuesto que es. Israel es una de las grandes potencias, pese a su nimiedad geográfica, comparándola territorial y físicamente con muchos estados, pero lo es. Detrás irían ahí una serie de países, potencias, posibles potencias, en las que he reflejado algunos de los presentes y a futuro. India no es presente, pero sí es a futuro. De eso no cabe ya la menor duda en perspectiva. Canadá. Cuando hablamos de la red Echelon, hablamos de esos países occidentales que están ahí. Esa red no ha caído, esa red no es inexistente, hay redes. Se incluiría Australia y algunos países de Oriente Próximo y Medio. Por supuesto, de las organizaciones delictivas también habría que hablar. No estamos aquí en ello, pero habría que hablar, y muchísimo, porque quedó claro ayer, de forma patente, la importancia que tienen algunas de estas organizaciones en el panorama del cual estamos tratando. Y hay una valoración ya de posibles daños, ahí está en pequeño, pero yo se lo voy a contar casi de corrido, ¿no? Primero, naturalmente, objetivos. ¿Dónde están esos objetivos? En las estructuras críticas, y en segundo lugar están las infraestructuras no consideradas críticas, aunque sí esenciales. Ese es el gran caballo de batalla entre los analistas independientes y los analistas que cobran un sueldo. Y no hablo de un país, hablo de muchos países. Ellos quieren circunscribir las infraestructuras críticas a las que pueden dominar, y nosotros queremos llevarle al territorio de la realidad, no al territorio restringido. Las ciudades y los entornos inteligentes, ayer hacía yo una incursión, la defensa, por supuesto, la ciberdefensa y la ciberseguridad. Ese ejército, pues no puede contar con 70 personas. Y no quiero ceñirme al mando conjunto de ciberdefensa. Nos vamos a países muy de Oriente, ahora ya no especifico cuál, y tenemos, a ver si ustedes se lo creen, como 20 y tantos, 30.000 ciber soldados que están militarizados en un edificio. No podemos hacer nada contra eso, porque están atacándonos sistemáticamente. El doctor González Prida sabe que muchas empresas estratégicas de defensa pues han tenido que adoptar medidas excepcionales, que trabajan en zonas bunkerizadas, de imposible acceso. Yo lo digo y a veces no se cree, que se ha pasado del custodio y del cibercustodio al custodio que lleva la información en un maletín, que coge un avión y se planta en Toulouse, por ejemplo, porque la red no es segura, ni siquiera poniendo todos los medios. Las fronteras extendidas serán cada vez un territorio más vulnerable en este ámbito. Aunque, como bien decía ayer el coronel Ignacio Olazábal, que llegamos allí y no tenemos nada. Bueno, no tenemos nada, pero nosotros estamos llevando sistemas de comunicaciones, y eso puedo asegurar que está sistemáticamente ciberatacado. La frontera también, en general, las empresas, las ciberempresas, esas empresas que están en la red y que cada vez son más vulnerables, todos los sistemas de patente, todo lo que es invención, todo lo que significa esto que estábamos hablando antes. No digo más porque se graba,
O sea, ustedes no se lo pueden creer. A las pocas horas o al día siguiente de colgar esto, ese lugar donde hay 30.000 en un edificio y que ese país hemos evaluado entre 140, 150 y 180, 90.000 los analistas, los técnicos, país oriental, que se dedican a esto, nos vigilan a todos, absolutamente a todos. Es decir, cada vez que estamos dando cómo se implementa un sistema, una estructura, les estamos dando visiones, opiniones, o sea que cuanto menos, mejor. Por eso sigo al doctor González Prida, yo tampoco creo en las visitas culturales. De eso estoy, y además creo que lo demuestro todos los días. La investigación, el desarrollo, muy atacado, esa T del final significa transferencia. En términos técnicos y tecnológicos no se suele. Los investigadores sí. Si no hay transferencia de lo que se investiga, no tenemos nada. Y después, por supuesto, terrorismo, problemas emergentes, ciberespacio en general, espacio, no ciberespacio, espacio, un lugar vulnerable, cada vez más vulnerable. El ámbito de las opiniones, había una ponencia sobre fake news, nuestro director del máster, don Javier Urueña, pues ha sido intervenido esta semana y de la voz, o sea, de las cuerdas, no podía hablar, pero lo tendrán ustedes en la publicación. Y ya todo eso de ciberfalsedades, adoctrinamiento, el adoctrinamiento es fundamental. Se crea opinión, se crea corriente en torno a elecciones, en torno a sistema educativo, en torno a género, a lo que ustedes quieran. Se crean opiniones. Vivir, no tener hijos porque tenéis resuelto el futuro, viene la inmigración. Es decir, son corrientes que están perfectamente trazadas desde los lugares más inopinados. Y, por supuesto, la generación de tendencias de todo tipo, la guerra psicológica, hay guerras no declaradas, psicológicas, y sobre todo desmoralizadoras. Bien, esto, vamos a quitar las transparencias, vamos a dejarlo en la letra, que esto a ellos no les interesa, en Oriente les interesa poco, una transparencia que no dice nada. Yo hago un llamamiento a los analistas a que colaboren, analistas independientes, sistemáticamente con los cuerpos de seguridad, con defensa, con todos, en el nivel en que sea posible. Porque gran parte de la masa gris, de la materia gris, está fuera de estos ámbitos. Y hay que recuperarla. Hay que recuperarla y es un activo que países como Estados Unidos lo tienen muy resuelto, lo explico siempre, necesitan en un área concreta y toman a los especialistas que destacan en ese área y los quitan de sus funciones y están unos meses, una semana, después volverán. Eso en España no lo tenemos resuelto. Y el problema es que se pierden grandes activos. Y no podemos perder nada. Bien, espero haber recuperado un poquito de tiempo